Buenas tardes, Día Político por TSI. Mire lo que ha escrito en su cuenta de Twitter el abogado Tommy Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional. El gobierno radical de Libre y la directiva ilegal del Congreso no quiere llegar a consensos con las fuerzas políticas de oposición para elegir nueva corte, porque el 11 de febrero impondrán los 15 magistrados a la fuerza, con menos de 65 votos de manera fraudulenta e ilegal. Abogada María Antonieta Mejía, gracias por atendernos. Y también tengo al abogado Russell Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional. Abogada Mejía, ¿es cierto esto que ha escrito su jefe de bancada? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, un saludo cordial al pueblo hondureño y al compañero Russell Tomé. En efecto, lo escuchamos el día de ayer, en la noche, en un medio noticiero, donde el compañero Luis Redondo, que preside de forma ilegal el Congreso Nacional, vertió las opiniones y lo dejó entrever. Preocupación que es latente, en el cual ha sido manifestado el día de hoy por el jefe de bancada. Palabras textuales de él, que dijo que si el 11 no se llegaba a acuerdos o a elegir la Corte Suprema de Justicia, pues él ya tenía sus mecanismos. Y lo venimos escuchando no solo de él, sino también lo escuchamos del vicepresidente Hugo Noé Pino, que dijo que ya tenían otras medidas. Decirle al pueblo hondureño que nosotros vamos a velar por el cumplimiento de la Constitución, y la Constitución ya le dice en sus artículos de 11 que si no se llegase a escoger la elección en la primera legislatura, la segunda y las veces que sea necesario hasta que haya un consenso. Esto no es antojadísimo de la bancada del Partido Nacional. Esto es el respeto al Estado de Derecho y sus leyes, y empezando por la Constitución de la República. Lamentamos estos exabruptos e irresponsabilidades por parte de quien preside de forma ilegal el Congreso Nacional, que se atreva a crear el caos y la intranquilidad de un pueblo hondureño que a gritos pide que se cambie la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para ustedes, ¿ya quieren imponer los 15 magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia? Ya lo habían hecho con la nómina que presentaron en la segunda legislatura, al inicio, que no surgió ese efecto, porque no tenían los consensos con las diferentes fuerzas que están representadas en el Congreso Nacional. Okay. Venir a imponer otra nómina sin los consensos es otro revés y otro golpe para el Estado de Derecho. Abogado Russell Tomé, ¿se puede quebrantar la práctica parlamentaria, así como lo dice el Partido Nacional, y que ellos deducen de lo que dijo ayer en 30-30 el presidente del Congreso Nacional, que bueno, si no hay nada el 11, ya tiene la forma de cómo escoger los 15 magistrados? Muy buenas tardes, un saludo Ramón Matute, a toda la audiencia de Día Político. Quiero decirles que el Partido Nacional lleva una mística impulsada por sus asesores de caminar a la ultraderecha. Todos esos ataques es con el propósito de radicalizar sus posturas, olvidándose de lo que dice la Constitución. Aquí en el Congreso Nacional se les ha dado el respeto a la investidura a cada diputado y diputada. Desde la Junta Directiva nosotros tenemos siempre un lenguaje de inclusión. Estamos trabajando en generar las oportunidades de consenso, hay reuniones entre autoridades partidarias. Ellos saben muy bien que han venido denunciando cosas que nunca suceden. Ellos miran, yo no sé, es un espejismo, porque ellos dijeron que no íbamos a aprobar la ley de la Junta Nominadora, se aprobó. Que si juramentábamos esa Junta Nominadora no podía haber hecho el trabajo, lo hizo, ya mandó el listado de 45. Después dijeron que el 25 de enero venía el hundimiento de Honduras porque iba a haber que íbamos a hacer una irrupción y que iba a haber una situación, según ellos narraron al país como que venía una guerra, y ya pasó el 25 de enero. Ahora tenemos como fecha el 10 de febrero, que fue un acuerdo. Incluso uno de los que más planteó este tema del 10 de febrero fue Tomás Zambrano. Yo estuve en esas reuniones. Así que yo le digo al pueblo hondureño, no le ponga mucha atención a estos tweets y a estos lenguajes de querer ultraderechizar la situación en Honduras. Aquí hay un pueblo que entiende muy bien que se necesita una Corte Suprema de Justicia y que hay un partido que está dirigiendo el gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo y aquí en el Congreso estamos en la conducción de este Congreso del Pueblo a favor de Honduras. En 15 segundos, entonces, se tiene que respetar la técnica parlamentaria. 86 votos son lo necesario, no 65. Así lo dice la Constitución, Ramón Matute. Así lo dice la Constitución. Para elegir ese Poder Judicial se ocupan 86 votos. Bueno, gracias, abogado. 15 segundos, abogada Mejía.
nosotros estaremos velando y expectantes para que se respete la Constitución de la República como oposición constructiva, que ese fue el papel que nos dio el pueblo hondureño para defender nuestro Estado de Derecho. Gracias, muy amables por participar en Día Político. Yo voy a la pausa porque tengo a don Jorge Illescas, a quien nos saludo. ¿Cómo está, don Jorge? Yo gusto, Ramón, encantado. Muy amable. Mire, con don Jorge vamos a platicar de la propuesta de la tercera reforma liberal al interior del Partido Liberal de Honduras. Todos estos detalles se los plantea acá en Día Político. Ya regresamos. ¿En qué consiste la propuesta de la tercera reforma liberal? Don Jorge Illescas, por favor, explíquenos en Día Político. Sí, Ramón. Mire, un grupo de liberales, profesionales, hemos estudiado la historia del Partido Liberal para llegar a la situación actual. Encontramos que hubo una primera reforma liberal impulsada por Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto. Fue una reforma liberal que vino a estabilizar a Honduras y a darle un empuje en todo sentido. Se emitió una constitución avanzada, se emitieron leyes fundamentales, el Código de Civil, el Código de Minería, un Código de inmigración, una ley de notariado, se impulsaron las carreteras, la infraestructura. La primera revolución liberal indudablemente que transformó a Honduras. Infortunadamente, esa reforma quedó inconclusa, porque al salir Soto y Rosa del gobierno, los que siguieron, liberales y conservadores, no le dieron continuidad. Y pasó por ahí mucho tiempo, algunos gobiernos trataron de hacer algo, pero no lo lograron. Y hasta que llega el doctor Vida Morales a la política. Cuando llega el doctor Vida Morales, se da cuenta que el Partido Liberal está en una situación parecida a esta o peor hoy, peor que la de cuando encuentra Villeda. ¿Qué hace Vida Morales? Vida Morales, cuando se da cuenta que el central ejecutivo, que el partido está en pésimas condiciones, entonces él reúne a una cantidad de profesionales, de colegas suyos, de diferentes profesionales y personas más o menos de su misma generación. Entonces, esa gente comienza a darle un viraje al Partido Liberal. Y llega al poder el doctor Villeda y hace una transformación. Le da continuidad a la primera revolución y hace la segunda, revolución liberal, reforma liberal, con el nombre de Segunda República. Se emite una constitución moderna, una constitución que garantiza la independencia de los poderes, que garantiza el liberalismo, ¿verdad?, que se basa en el Estado de Derecho, que le da una importancia extraordinaria a la educación, a la salud, una transformación completa. Villeda Morales es un hombre de su generación, actualizado. Es una persona altamente calificada, tanto es así que cuando llega al poder, el presidente Kennedy lo invita a su residencia con doña Alejandrina. Yo creo que es el único presidente que ha tenido. Sí, es el único. Y entonces lo nombra como portador de una iniciativa que tiene el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? La Alianza para el Progreso, que es una contraparte para el entusiasmo que había con la Revolución Cubana. Y Villeda Morales hace una gira por toda América Latina. Y Villeda Morales tiene una posición bien clara. Dice, no es imperialista, no es colonialista, no es feudalista, es un interamericanista. Y de ahí que él impulsa la integración económica centroamericana y le da un viraje totalmente, y contribuye en Centroamérica. Y Honduras crece en el comercio, ¿verdad? Pero hay una cosa importante, la participación social, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Entonces, pues, nosotros hemos analizado todo este tipo de cosas que son importantísimas, todas esas leyes que emitió Villeda Morales, importantes para el país. Analizando todo eso, entonces creemos nosotros
que somos los herederos de esa reforma liberal y que entonces tenemos que hacer la tercera reforma liberal. ¿Y qué hay que hacer para eso? Que lo estamos haciendo. Conjuntar un grupo de profesionales que tenemos, profesionales que tienen maestrías, doctorados, postdoctorados, algunos con experiencia política, otros sin experiencia política, pero que conocen perfectamente bien, ¿verdad? Y que son liberales auténticos, ¿verdad? Entonces pensamos que esa tercera reforma necesita de este equipo, pero también necesita de un partido liberal actualizado. Entonces nosotros pensamos, y tenemos ya una estructura que vamos a proponer, una estructura para transformar el Partido Liberal. El Partido Liberal necesita una transformación, necesita una actualización, necesita una renovación, necesita, por ejemplo, un cambio de estatutos. Por ejemplo, el Central Ejecutivo se ha convertido en un área administrativa poco funcional. Tenemos una comisión política que nunca ha funcionado. Entonces, los estatutos del partido necesitan actualizarse y una nueva declaración de principios del Partido Liberal. Una declaración de principios que se ciña en el liberalismo, en el verdadero y auténtico liberalismo. Una declaración de principios que se ubique en el siglo XXI, ¿verdad? El siglo de la ciencia, de la investigación. Y, indudablemente, conformar un equipo de hondureños profesionales, todos calificados, especializados. Que lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a tener expertos en energía, para que cuando lleguemos al poder, que estamos planificando llegar al poder en el 2026, para cuando lleguemos al poder, el que llegue a ser gerente de la ENE o ministro, no va a encontrar novedades, no se va a sorprender con lo que encuentre, porque va a llegar sabiendo cómo está la situación y qué va a hacer. Lo mismo en algo que es fundamental, es la educación. Mire, Ramón y las personas que nos están viendo, sin educación, sin salud, no es posible el desarrollo, es imposible. La educación, ¿verdad?, adecuada, nosotros tenemos una adecuación para el pasado, estancada, hemos colapsado en educación y no vemos nosotros, digamos, una política educativa adecuada a las demandas del siglo XXI. No hay manera. Entonces, se requiere de una reforma educativa, porque la reforma educativa, es decir, la educación, ¿qué trae? Trae consigo tecnología, trae consigo investigación. La educación y la salud traen la posibilidad para desarrollar el país, para insertarse en el mercado mundial con ventajas. La educación y la salud propenden al desarrollo económico y social. Entonces, un factor fundamental que no puede dejarse por lado es la educación. Y eso es lo que está abandonado en Honduras. Hace muchos años está abandonada la educación. Y ahora vemos, por ejemplo, que la gran reforma son unas chaquetas azules. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, pues, eso es una cosa. La otra cosa es que nosotros estamos por un Estado de Derecho. Sin un Estado de Derecho no puede haber desarrollo tampoco. Por ejemplo, la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, entonces tampoco puede haber derecho. ¿Por qué? Porque no de desarrollo. ¿Por qué? Porque si no hay seguridad jurídica, nadie viene a invertir a Honduras. Mire usted lo que está pasando con la Corte. La gente en el exterior está viendo qué pasa con la Corte. Y si es una Corte que no va a garantizar el Estado de Derecho, aquí no viene inversión, ¿verdad? Y si no hay inversión, seguiremos profundizando los niveles de pobreza. Por ejemplo, ve usted que tenemos 78% de pobres y 54% de extremadamente pobres, ¿verdad? Que tenemos una salud donde los hospitales no tienen medicina. Entonces, no hay manera. Entonces nosotros, ¿verdad?, estamos pensando justamente en hacer todo esto y con una seguridad. Otra cosa, crear una fuerza de unidad liberal. Una fuerza de unidad liberal. En esta fuerza de unidad liberal van a entrar principalmente las bases del Partido Liberal en este momento, pero además todos los que tengan pensamiento liberal, todos los que tengan pensamiento liberal serán bienvenidos en este movimiento. Voy a la pausa, ya regresamos para hacerle preguntas a don Jorge Illescas.
Bueno, una vez planteada la propuesta de una tercera reforma liberal, esto no lleva a establecer ni constituyente ni a hacer nueva constitución en Honduras. De ninguna manera. Lo que sí es hacer congruente la Constitución que la han deformado, ¿verdad? Entonces, indudablemente, algunas reformas. Sí, porque eso hay que aclararle a la gente, ¿verdad? Sí. Una reforma liberal como la que planteó don Ramón Rosa en aquel momento, Ramón Villeda Morales, y lo que ustedes tienen con este grupo de profesionales para Honduras es eso, rescatar algunas áreas descuidadas por administraciones anteriores, salud, seguridad, Estado de Derecho. energía, Estado de Derecho, Estado de que es lo que queremos los hondureños, que se mantenga un Estado de Derecho en su respeto. Y además de otra cosa, mire, además de eso, nosotros planteamos la unidad del Partido Liberal. Por eso no vamos a pelear con ninguno de los líderes. Aquellos líderes que han cometido sus pecados, ellos van a tener que dar un paso al costado. Pero nosotros no vamos a andar pidiendo la cabeza de ninguno. Vamos a las elecciones primarias con nuestros planteamientos, con la renovación del partido y buscar la unidad del partido y buscar la unidad de todos los liberales hondureños, sin discriminación de ninguna naturaleza. Y en los puestos públicos que lleguen las personas. Y una cosa muy importante es la nueva ley de servicio civil. Entienda usted, amigo televidente, que una tercera reforma liberal está en la mente de estos profesionales del Partido Liberal. Y esta reforma se puede implementar en Honduras si el Partido Liberal gana elecciones generales en el 2026. Sí, esta es la propuesta para que usted entienda, amigo televidente. Y tiene que ganarla. Porque, mire, solo en el campo de los alcaldes nosotros sacamos casi 1 millón de votos. Perdimos a nivel presidencial, sacamos 336,000 votos, pero a nivel de alcaldes, diputados, casi 1 millón de votos. Y tenemos 98 alcaldías, ¿verdad? Y el Partido Nacional tiene 136, con todo el poder que tenía, y Libre tiene 49, ¿verdad? Entonces, la base del Partido Liberal está unida, por un lado. Por otro lado, haciendo un sondeo nosotros, la juventud se identifica con el liberalismo, no con el comunismo ni con el socialismo, se ubica en el liberalismo. Entonces ahí tenemos nosotros una cantera para atraer a la gente. Ahora, la estructura de líderes del Partido Liberal envejeció, doctor. Sí. Envejeció y no se preocuparon con preparar nuevos líderes en su partido político. Es correcto. Entonces nosotros estamos conscientes de todo. Nosotros hemos hecho un análisis profundo. Pues tenemos todos los documentos, ¿verdad?, de donde hemos hecho los análisis. Y sabemos que tenemos que cambiar la estructura del partido. Y hay algo más también. Mire, los partidos políticos de Europa y particularmente de América Latina, todos, sin excepción, están pasando por una profunda crisis en este momento. Entonces nos están saliendo esos outsiders que resultan peor que los políticos, ¿verdad? Entonces, y luego otras tendencias, como por ejemplo las refundaciones y todo eso, fracasos como el de Venezuela, de Cuba, y que así por el bloqueo de los Estados Unidos. Mire, esos países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, tienen relaciones internacionales con más de 100 países del mundo. Y tiene relaciones con un país poderoso como China. Permítame, mejor. Entonces, ¿para usted va a fracasar la refundación del actual gobierno en Honduras? Bueno, mire, ha fracasado. Mire usted, ha fracasado. Mire usted la anarquía que hay en la administración. Ahí están objetando y moviendo lo que le llaman los colectivos, objetando ministros, ¿verdad? Están objetando, es decir, ellos mismos, no digamos a los que son liberales o nacionalistas. ¿Eso no es refundación? Eso no es refundación, eso es anarquía, es anarquía. Porque mire el de Copeco, don Ramón Soto, se va de la institución. Sí, bueno, por otro lado, fíjese que hay un problema grave que lo hablábamos. Hay lugares en Honduras donde el huevo está costando 10 lempiras. Terrible. ¿Eso es refundación? No, ¿verdad? Todo, la carne, todo. El pueblo hondureño, particularmente las clases, se está terminando la clase media, y la clase media en un país es fundamental, es el motor del desarrollo. Y usted ve lo que dice Obrador, lo que dice Petro, ¿verdad? Lo que dicen ellos, que hay que mantener la pobrería, porque la pobrería es la que le da el triunfo a los gobiernos, pero cuando la gente pobre asciende, entonces ya piensan como ricos, no piensan como pobres. Para terminar, en 15 segundos, no a la refundación
sí a una reforma liberal, que es lo que plantean ustedes como Así es. profesionales del Partido Liberal. Enmarcada en el Estado de Derecho, con libertad y una cosa, con un sector empresarial no mercantilista, sino con un sector empresarial que cumpla con los compromisos, que pague sus impuestos, que pague buenos salarios y que tenga a desarrollar el país, ¿verdad? Eso es importante. No hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado con sistema socialista. La Unión Soviética, que era el socialismo real, tuvo una implosión porque se convirtió en un gigante militar, pero un enano económico y social. Entonces, China, por ejemplo, se ha desarrollado no con el socialismo. Ahí los chinos dicen un país y dos sistemas. La dictadura política y el liberalismo. ¿Sabe cuál? El neoliberalismo de Friedman. Correcto. Ese es el que ponen en práctica en China. Friedman es y Saya son los ideólogos de la economía china. Correcto, y del liberalismo mundial. Sí. Bien, don Jorge, gracias. Bueno, Así Ramón, que échele ganas con ese proyecto, ¿verdad? Sí, cómo no. Que proponen estos profesionales del Partido Liberal de Honduras. Hasta aquí Día Político. Que pase una feliz noche.